Me llamo Armando Flores. Soy camionero desde hace más de 15 años y he recorrido casi todas las rutas de México. Nací y crecí en un pequeño pueblo en Chiapas, cerca de la selva del Ocote. Desde joven supe que mi destino estaba en la carretera y fue así como encontré mi vocación al volante de un tráiler. Con el paso de los años, aprendí a leer la carretera como la palma de mi mano y a respetar las historias que se cuentan entre los camioneros. Hay muchas leyendas y cuentos de terror que circulan entre nosotros, pero nunca imaginé que algún día me tocaría vivir uno de esos relatos en carne propia. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre. Había aceptado un cargamento urgente que debía llevar desde Tuxtla Gutiérrez hasta Villahermosa. Sabía que la carretera que atraviesa la selva del Ocote era peligrosa, especialmente en época de lluvias, pero no tenía otra opción. La tormenta era intensa y el viento azotaba el tráiler con fuerza. Conduje con precaución, con la vista fija en la carretera y las manos firmes en el volante. Pasadas las 11 de la noche, me encontraba en el kilómetro 33 cuando vi una figura en la cuneta. Un hombre empapado, haciendo señas desesperadas. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla y le pregunté: ¿necesitas ayuda, amigo? El hombre, un tipo de unos 50 años, con la ropa hecha jirones y la cara cubierta de barro, me miró con ojos desesperados. Por favor, señor, ¿puede llevarme al próximo pueblo? Mi coche se descompuso y necesito llegar. Algo en su voz me hizo sentir compasión, y aunque siempre me habían advertido sobre los peligros de recoger extraños en la carretera, decidí ayudarlo. Sube, no hay problema. El hombre subió al camión y se sentó en el asiento del copiloto. Tenía una mirada perdida, pero agradecida. Gracias, de verdad, no sé qué hubiera hecho sin su ayuda. No te preocupes, ¿cómo te llamas?, le pregunté mientras retomaba el camino. Me llamo Miguel Sánchez. La conversación durante el trayecto fue extraña. Miguel parecía conocer la carretera y hablaba de lugares que yo también conocía. Me contó historias de su juventud, de cómo solía pescar en el río que cruzaba la selva y de las leyendas que se contaban sobre ese lugar. Dicen que en esta selva los espíritus de los que murieron en accidentes de carretera siguen vagando, dijo en un tono sombrío. ¿Alguna vez has visto algo extraño por aquí? No, nada fuera de lo normal, respondí, aunque recordé algunas historias inquietantes que había escuchado. La conversación continuó con un tono sombrío y empecé a sentir una extraña incomodidad. Miguel no dejaba de mirar por la ventanilla, como si esperara ver algo en la oscuridad. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo cercano. Miguel me pidió que lo dejara en una esquina y me agradeció de nuevo. Gracias, Armando. Eres un buen hombre. De nada, Miguel. Cuídate. Lo vi bajar del camión y desaparecer en la oscuridad. Reinicié el motor y continué mi camino, pero algo me seguía molestando. La sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, no pude sacarme a Miguel de la cabeza. Decidí preguntar en el pueblo sobre él, y lo que descubrí me dejó helado. Fui a la tienda local y le pregunté al dueño, un hombre mayor con quien había conversado en otras ocasiones. Disculpe, ¿conoce a un hombre llamado Miguel Sánchez? El hombre me miró con sorpresa. Claro que sí. ¿Por qué preguntas? Lo recogí anoche en el kilómetro 33. Decía que su coche se había descompuesto. El hombre palideció y se persignó. Eso no puede ser. Miguel Sánchez murió hace 5 años en un accidente en ese mismo kilómetro. Su coche se salió de la carretera durante una tormenta. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Estás seguro? Totalmente. Fue una tragedia para todos nosotros. Su familia aún vive aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. Había recogido a un hombre que, según todos, estaba muerto. Decidí ir a la casa de la familia Sánchez para verificar la historia. Al llegar, fui recibido por una mujer mayor que resultó ser la viuda de Miguel. Disculpe, señora, soy Armando Flores.
Anoche recogí a un hombre que dijo llamarse Miguel Sánchez en el kilómetro 33. La mujer comenzó a llorar. Miguel era mi esposo. Murió hace 5 años en un accidente en ese lugar. Siempre hemos dicho que su espíritu no descansa en paz. Decidido a encontrar respuestas, regresé esa misma noche. La tormenta había cesado, pero la carretera seguía cubierta de lodo y hojas caídas. Me estacioné en el mismo lugar donde había recogido a Miguel y esperé. Las horas pasaron y la noche se hizo más oscura. De repente sentí una presencia a mi lado. Miré y ahí estaba Miguel, con la misma apariencia desaliñada y mojada. «Miguel, ¿qué te pasó realmente?». Él me miró con tristeza. «No pude irme. Mi espíritu quedó atrapado en este lugar. Necesito que alguien cuente mi historia para poder descansar en paz». Miguel comenzó a relatarme la historia de su accidente. Esa noche, 5 años atrás, había salido tarde del trabajo y conducía por la carretera durante una tormenta similar. Su coche patinó y se salió de la carretera, estrellándose contra un árbol. Quedó atrapado en el coche, sin poder pedir ayuda. Intenté sobrevivir, pero no pude. Morí esperando que alguien me encontrara. Su voz se quebró y pude ver el dolor en sus ojos. Desde entonces, he estado vagando por este lugar, buscando a alguien que pudiera escuchar mi historia. Me conmovió profundamente. Prometí que contaría su historia y que me aseguraría de que su familia supiera lo que realmente había sucedido. Volví al pueblo y hablé con la viuda de Miguel. Le conté todo lo que me había dicho su esposo y cómo había intentado sobrevivir esa noche fatídica. La mujer lloró y agradeció la información, diciendo que finalmente podría cerrar ese capítulo doloroso de su vida. Esa noche sentí una paz extraña mientras conducía de regreso a casa. Sabía que había ayudado a un espíritu a encontrar la paz, y eso me llenó de una calma inexplicable. Desde entonces, siempre que paso por ese lugar, me aseguro de decir una oración por Miguel. Y aunque he escuchado muchas historias de terror en la carretera, ninguna se compara con la experiencia de haber conocido al hombre del kilómetro 33. Las carreteras de México están llenas de historias y leyendas, pero algunas son más reales que otras. Miguel Sánchez encontró su descanso y yo aprendí a respetar aún más los misterios de la carretera. La vida de un camionero está llena de sorpresas y nunca sabes cuándo te encontrarás con algo que desafíe tu comprensión de la realidad. Al final del día, lo importante es recordar que, aunque no siempre podamos verlos, los espíritus de aquellos que se fueron antes que nosotros siguen presentes, buscando paz y cerrando capítulos que quedaron inconclusos. Y así continúo mi camino, con la certeza de que mi vida en la carretera siempre estará llena de historias que contar, algunas más aterradoras que otras, pero todas igualmente fascinantes. Nunca pensé que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro y aterrador. Me llamo Enrique Martínez, pero todos en la carretera me conocen como El Chueco. Llevo muchos años manejando tráileres por las carreteras de México y he visto de todo. Accidentes, animales cruzándose inesperadamente y hasta algún que otro intento de asalto. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que me sucedió una noche en un camino secundario cerca de San Luis Potosí. Recuerdo claramente cómo empezó todo. Era una noche fresca de octubre y estaba transportando una carga de materiales de construcción hacia Monterrey. La ruta habitual estaba cerrada por reparaciones, así que me vi obligado a tomar un desvío. Ese desvío me llevó por un camino rural, estrecho y poco iluminado. Aunque ya era tarde y estaba cansado, decidí seguir adelante para ganar tiempo. No me gusta detenerme en lugares desconocidos. Cerca de la medianoche, mis ojos comenzaron a cerrarse y mi cabeza a caer. Sabía que necesitaba parar y descansar un poco para evitar un accidente. Fue entonces cuando vi el pequeño letrero oxidado que indicaba un cementerio a pocos kilómetros de distancia. Decidí que ese lugar, aunque inquietante,
Sería un buen lugar para detenerme un momento y recuperar fuerzas. Conduje despacio por el camino de terracería hasta llegar a la entrada del cementerio. El lugar estaba desierto, como era de esperarse a esa hora. Estacioné mi tráiler a un lado del camino y me bajé para estirar las piernas. La luna llena iluminaba las lápidas, creando sombras extrañas y alargadas. El aire era fresco, pero había algo más, algo que no podía identificar en ese momento. Un frío que calaba más allá de los huesos, como si el mismo aire estuviera impregnado de tristeza y desolación. Decidí caminar un poco para despejar la mente y aliviar la tensión en mis piernas. Mientras caminaba entre las tumbas, sentí que no estaba solo. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio, pero pronto vi algo que me hizo detenerme en seco. Entre las sombras de las lápidas, distinguí figuras oscuras moviéndose lentamente, casi flotando. Mis ojos se agrandaron y el corazón me latió más rápido. Parpadeé varias veces, convencido de que estaba alucinando. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar valiente, aunque por dentro estaba aterrado. Nadie respondió, solo el susurro del viento entre los árboles, pero las figuras seguían ahí, moviéndose silenciosamente. Decidí regresar al tráiler. Ya había tenido suficiente de ese lugar. Mientras me alejaba, escuché un susurro, suave y persistente. Parecía un lamento, un llanto apagado. Aceleré el paso y finalmente llegué a mi tráiler, cerrando la puerta con un golpe. Dentro, traté de calmarme y racionalizar lo que había visto. Probablemente solo eran sombras y mi mente cansada jugando trucos. A la mañana siguiente me desperté con los primeros rayos del sol. Sentí alivio al ver la luz del día. Arranqué el motor y continué mi viaje hacia Monterrey, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto y oído la noche anterior. Decidí hacer una parada en el siguiente pueblo para desayunar y preguntar a los lugareños sobre el cementerio. Tal vez había alguna explicación lógica para lo que había pasado. En la fonda del pueblo me encontré con don Aurelio, un hombre mayor con una voz grave y mirada sabia. Mientras comía mis huevos rancheros, le pregunté si conocía el cementerio donde me había detenido. «Ah, sí, el cementerio de los desamparados», dijo, frunciendo el ceño. «Ese lugar tiene una historia oscura, joven». Le pedí que me contara más, y así lo hizo. Según don Aurelio, el cementerio había sido utilizado durante décadas para enterrar a aquellos que no tenían familia o dinero para un entierro adecuado. Muchos de los que descansaban allí habían muerto en circunstancias trágicas o violentas. El lugar estaba cargado de dolor y sufrimiento, y muchos lugareños evitaban pasar por allí, especialmente de noche. Dicen que las almas de los desamparados no han encontrado paz, continuó don Aurelio. Por eso se ven esas sombras y se escuchan esos lamentos. Están atrapados entre este mundo y el siguiente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que había visto y oído no era una simple alucinación. Decidí que debía evitar ese lugar en el futuro, pero el destino tenía otros planes para mí. Unos meses después, me encontré de nuevo en la misma ruta. Era una noche oscura y lluviosa, y mi tráiler comenzó a tener problemas mecánicos. El motor se sobrecalentaba y sabía que necesitaba detenerme para revisar. Miré alrededor, desesperado por encontrar un lugar seguro para aparcar. Para mi horror, me di cuenta de que estaba cerca del cementerio de los desamparados. «No puede ser», murmuré, sintiendo una mezcla de miedo y resignación. No tenía otra opción. El tráiler no aguantaría mucho más. Aparqué cerca del cementerio y me preparé para revisar el motor. La lluvia caía en cortinas pesadas y cada relámpago iluminaba el cementerio, revelando las mismas sombras inquietantes que había visto antes. Esta vez, sin embargo, sentí que las figuras me observaban. Mientras trabajaba en el motor, escuché de nuevo esos lamentos. Esta vez parecían más cercanos y desesperados. Miré a mi alrededor buscando la fuente del sonido y vi una figura clara, casi translúcida,
acercándose a mí. Era una mujer joven, con el rostro marcado por el dolor y el sufrimiento. «Ayúdame», dijo, su voz un susurro apenas audible. Retrocedí, tropezando con mis propias herramientas. «¿Qué quieres?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Ayúdame a encontrar paz», repitió la figura. Sabía que debía hacer algo. Recordé las palabras de don Aurelio sobre las almas atrapadas. Decidí que debía intentar ayudar a esa mujer, aunque no supiera cómo. Regresé a la fonda del pueblo al día siguiente y hablé de nuevo con don Aurelio, quien me sugirió que buscara el nombre de la mujer entre las lápidas y le diera un entierro adecuado. Esa noche volví al cementerio con una pala y una linterna. Busqué entre las lápidas hasta encontrar una con el nombre de Isabel Rodríguez. La lápida estaba vieja y cubierta de musgo, pero aún podía leer el nombre y las fechas. Comencé a cavar con cuidado, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palada. Después de unas horas de trabajo, encontré una caja de madera deteriorada. Sabía que debía llevarla a un lugar más adecuado para darle un entierro digno. Con mucho esfuerzo, transporté la caja al tráiler y conduje hasta el cementerio del pueblo. En el cementerio del pueblo, con la ayuda de don Aurelio y otros lugareños, organizamos un pequeño funeral para Isabel. Recé por su alma y pedí que encontrara la paz que tanto anhelaba. Sentí una calma inusual después del entierro, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Al regresar al cementerio de los desamparados, sentí que el aire había cambiado. Las sombras ya no se movían entre las tumbas y los lamentos habían cesado. Sabía que Isabel y probablemente otras almas finalmente habían encontrado paz. Desde aquella experiencia siempre llevo conmigo una vela y un rosario en el tráiler. No sé si volveré a encontrarme con almas perdidas, pero estoy preparado para ayudar en lo que pueda. La vida en la carretera puede ser solitaria y peligrosa, pero también me ha enseñado que hay misterios más allá de lo que podemos entender. Nunca olvidaré a Isabel ni el encuentro en el cementerio. Ahora, cada vez que paso por un camino oscuro y solitario, recuerdo que no estamos solos y que incluso en la muerte algunos buscan desesperadamente la paz que no encontraron en vida. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México como camionero. Mi vida ha sido una serie de subidas y bajadas, de largos viajes y noches solitarias, pero siempre me he sentido en paz con mi elección. Nací en un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, donde la vida es tranquila y el tiempo parece detenerse. Mi padre fue camionero antes que yo, y supongo que el amor por la carretera lo heredé de él. Aún recuerdo los días en los que lo acompañaba en sus viajes, soñando con el día en que yo también tendría mi propio camión. Hace 5 años mi padre falleció y con su partida sentí la responsabilidad de seguir sus pasos. Me compré un camión de segunda mano, un viejo pero confiable Kenworth T800, al que llamé La Bestia. Desde entonces he viajado por todo el país, transportando mercancías y conociendo cada rincón de México. Pero hubo un viaje en particular que nunca olvidaré, un viaje que cambió mi vida para siempre. Era una noche de otoño y el cielo se había cubierto de nubes negras anunciando una tormenta inminente. Había salido de Monterrey temprano en la mañana y mi destino era la Ciudad de México. La carga, una serie de electrodomésticos para una tienda departamental, debía llegar antes del amanecer. La lluvia comenzó a caer cuando cruzaba la Sierra Madre Oriental, convirtiendo la carretera en un espejo resbaladizo. Recuerdo que la lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y los limpiaparabrisas apenas podían mantenerse al ritmo. La visibilidad era mínima y tuve que reducir la velocidad considerablemente. Me encontraba en una sección particularmente desolada de la carretera, rodeada de espesa vegetación y con pocas señales de civilización. Las luces del camión eran lo único que rompía la oscuridad. De repente, escuché algo extraño.
A través del sonido constante de la lluvia y el rugido del motor, una voz susurró mi nombre. Francisco. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Llevaba horas conduciendo y el cansancio comenzaba a hacer efecto. Pero entonces la voz volvió a llamar, esta vez más clara y urgente. Francisco. Instintivamente frené el camión y miré a mi alrededor. No había nadie. El camino estaba vacío y la lluvia continuaba cayendo sin piedad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía ser. ¿Alguien estaba ahí afuera en medio de esta tormenta? Apagué el motor y bajé del camión. El agua me empapó al instante. Grité hacia la oscuridad, esperando una respuesta. ¿Hay alguien ahí? La única respuesta fue el sonido de la lluvia. Empecé a caminar alrededor del camión, usando una linterna para iluminar el camino. El barro se pegaba a mis botas y el viento helado me hacía tiritar. De repente vi una sombra moverse entre los árboles. «Oye, espera», grité, siguiendo la sombra. Me interné en el bosque, cada vez más alejado de la carretera. La voz continuaba llamándome, guiándome. «Francisco, ven». Finalmente llegué a un claro en medio del bosque. Ahí, de pie bajo la lluvia, había una figura borrosa, apenas visible a través del aguacero. Era una mujer con un vestido blanco empapado que se pegaba a su cuerpo. Su rostro estaba oculto por su largo cabello negro. «¿Quién eres?», pregunté, acercándome con cautela. Ella no respondió, solo levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Me volví para mirar, pero no había nada. Cuando me giré de nuevo, la mujer había desaparecido. El miedo se apoderó de mí y corrí de regreso al camión, resbalando y tropezando en el barro. Cuando finalmente llegué a La Bestia, me metí dentro y cerré las puertas con seguro. Encendí el motor y aceleré, decidido a dejar atrás ese lugar maldito, pero la voz no me abandonaba. «Francisco, no te vayas». Aceleré aún más. El miedo me daba fuerzas para seguir adelante. No miré atrás, ni siquiera cuando las luces de la carretera comenzaron a parpadear. Finalmente, la voz se desvaneció y solo quedó el sonido de la lluvia. Al día siguiente, entregué la carga y me dirigí al café más cercano. Necesitaba un café caliente y un momento para aclarar mi mente. Mientras estaba allí, comencé a preguntar a los otros camioneros sobre esa área en particular. Uno de los veteranos, un hombre de cabello canoso y rostro curtido por el sol, se acercó a mí. «Escuché que preguntaba sobre la carretera en la sierra», dijo, encendiendo un cigarrillo. «Hay muchas historias sobre ese lugar, especialmente cuando llueve». Le conté lo que había sucedido la noche anterior, esperando que me dijera que era solo mi imaginación. Pero su expresión se volvió seria. «Hace muchos años hubo un accidente en esa carretera. Un camión se salió del camino durante una tormenta y cayó por el barranco. El conductor y su esposa murieron, pero nunca encontraron el cuerpo de la mujer. Dicen que su espíritu aún vaga por el lugar, buscando a su esposo». Sentí un escalofrío recorrerme. La descripción coincidía con lo que había visto. Le agradecí al veterano y me dirigí de regreso a mi camión, con la mente llena de preguntas. Pasaron semanas antes de que volviera a pasar por esa carretera. Esta vez iba preparado. Había investigado más sobre la historia del accidente y hablado con otros conductores que habían tenido experiencias similares. Algunos decían que habían visto a la mujer, otros que solo habían escuchado su voz, pero todos coincidían en una cosa: siempre ocurría durante una tormenta. La noche que regresé, una nueva tormenta se desató. La lluvia caía con la misma intensidad y las nubes oscuras cubrían el cielo. Sentí una mezcla de miedo y determinación mientras conducía por la misma sección de la carretera. De nuevo, escuché la voz. «¿Francisco?». Esta vez no frené de inmediato. Continué conduciendo, esperando algo más. La voz se hizo más insistente, casi desesperada.
Francisco, por favor. Finalmente frené y apagué el motor. No bajé del camión, pero abrí la ventana y grité hacia la oscuridad. ¿Qué quieres de mí? La voz respondió suave y triste. Ayúdame. Sentí una mezcla de compasión y miedo. Sabía que no podía simplemente ignorar esto. Tomé mi linterna y bajé del camión. La lluvia me empapó al instante. Caminé hacia el bosque siguiendo la voz. Llegué al mismo claro donde había visto a la mujer la última vez. Ahí estaba de nuevo, su figura borrosa en la lluvia. Esta vez me acerqué más. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella levantó una mano y señaló el suelo. Al mirar más de cerca, vi algo que no había notado antes, una pequeña lápida, apenas visible bajo la vegetación. Me arrodillé y limpié la tierra y el barro, revelando un nombre: María Sánchez. ¿Eres tú?, pregunté, mirando a la figura. Ella asintió lentamente. Sentí una tristeza profunda al darme cuenta de que este espíritu había estado atrapado aquí durante tanto tiempo. Decidí que debía hacer algo. Regresé al camión y busqué entre mis cosas. Encontré una vela y un encendedor y volví al claro. Encendí la vela y la coloqué sobre la lápida diciendo una oración por el alma de María. «Espero que encuentres paz», dije en voz baja. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse y por primera vez vi su rostro. Tenía una expresión de gratitud y paz. Entonces desapareció por completo. Regresé a mi camión con una sensación de alivio. La lluvia comenzó a disminuir y las nubes se dispersaron, dejando ver las estrellas. Arranqué el motor y continué mi viaje, sabiendo que había hecho lo correcto. Desde esa noche, nunca volví a escuchar la voz de María, pero cada vez que paso por esa carretera, me detengo un momento para recordar lo que ocurrió. La vida de un camionero está llena de desafíos y peligros, pero también de momentos que nos cambian para siempre. Ahora, cuando alguien me pregunta sobre mis viajes, les cuento la historia de María, no solo para advertirles sobre la carretera, sino para recordarles que hay cosas que no podemos explicar y que a veces lo mejor que podemos hacer es ofrecer nuestra ayuda y compasión, incluso a aquellos que ya no están entre nosotros. Y así continúo mi vida en la carretera, con la bestia como mi fiel compañera y el recuerdo de María Sánchez siempre en mi mente, recordándome que hay más en este mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos. Llevo mucho conduciendo camiones por las carreteras de México, recorriendo rutas largas y solitarias que me han llevado a conocer más de lo que quisiera. Cuando era joven, soñaba con recorrer el país, con esa sensación de libertad que solo puede ofrecerte la carretera. Pero con el tiempo, aprendí que la soledad también tiene su precio. Sin embargo, nunca imaginé que una noche rutinaria se convertiría en una experiencia que me dejaría marcado para siempre. Esa noche, el viento soplaba fuerte y la carretera estaba casi desierta. Era un tramo solitario entre Durango y Mazatlán, una ruta que había recorrido infinidad de veces. Mi camión rugía mientras avanzaba y la música del radio me acompañaba, tratando de mantenerme despierto. Mike, ¿cómo va el viaje?». La voz de Julio, mi compañero de ruta, sonó por el radio CB. «Todo bien, Julio. Solo una noche más en la oficina», respondí intentando sonar animado. La verdad es que estaba cansado y deseaba llegar a la próxima parada para descansar un poco. «Ten cuidado en el kilómetro 180. Dicen que está oscuro y hay curvas peligrosas», advirtió Julio. «Gracias, amigo. Mantén los ojos abiertos también», le dije antes de colgar. A medida que avanzaba por la carretera, la oscuridad se hacía más intensa y las luces de mi camión parecían apenas rasgar el velo de la noche. Las curvas eran cerradas y la carretera serpenteaba entre las montañas. De repente, vi algo que me hizo frenar de golpe. A unos metros delante de mí, en el borde de la carretera, había un niño montado en una bicicleta. Era imposible no verlo,
con su camisa blanca y pantalones cortos. Pedaleaba lentamente, como si no tuviera prisa alguna. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que veía. ¿Qué hace un niño aquí a estas horas?, murmuré para mí mismo. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. El niño no parecía notar mi presencia. Al pasar a su lado sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos se cruzaron con los míos, y en ese breve instante vi algo en su mirada que me dejó helado. Era como si no estuviera realmente allí, como si fuera una sombra del pasado. Esto no puede estar pasando, pensé mientras continuaba mi camino, acelerando para alejarme lo más rápido posible. Llegué a la parada de descanso en un estado de agitación. Aparqué el camión y me dirigí al pequeño restaurante que había allí. Necesitaba un café, algo que me ayudara a despejar la mente. «Buenas noches, ¿qué le sirvo?», preguntó la camarera, una mujer de mediana edad con una sonrisa cansada. «Un café, por favor, y algo fuerte», respondí, todavía tratando de calmar mis nervios. Mientras esperaba, escuché a dos camioneros hablando en la mesa de al lado. Uno de ellos mencionó algo que captó mi atención de inmediato. «Dicen que el espíritu de un niño se aparece en la carretera por las noches. Lo atropellaron hace años y desde entonces su alma no descansa», dijo uno de ellos con tono serio. Me acerqué a su mesa, incapaz de contener mi curiosidad. «Disculpen, ¿qué fue lo que dijeron?», pregunté. «Ah, es solo una vieja leyenda», respondió el otro camionero, encogiéndose de hombros. «Un niño murió en un accidente en esta carretera hace como 10 años. Algunos dicen que todavía se aparece buscando algo o alguien». Sentí un nudo en el estómago. «Yo lo vi», dije, casi en un susurro. Ambos camioneros me miraron con sorpresa. «¿Lo viste?», preguntó uno de ellos. Asentí. «Sí, hace apenas una hora. Estaba pedaleando por la carretera como si nada». La camarera, que había estado escuchando, se acercó con mi café. «No eres el primero en decir eso. Muchos conductores lo han visto. Dicen que si te encuentras con él, algo malo puede suceder». Pasé el resto de la noche en el restaurante, incapaz de dormir. La imagen del niño en la bicicleta seguía rondando en mi mente. ¿Era posible que hubiera visto un fantasma? La idea me parecía absurda, pero no podía negar lo que había visto. Al día siguiente continué mi viaje, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que pasaba por el kilómetro 180, miraba a mi alrededor, esperando ver al niño nuevamente, pero nunca lo volví a ver. Unos días después, me encontré con un viejo amigo, Luis, que también era camionero. Nos sentamos a tomar un café y le conté lo que había visto. «¿Estás seguro de lo que viste, Mike?», preguntó Luis con una expresión seria. «Sí, lo estoy. No fue una alucinación», respondí. Luis suspiró. «Mira, he escuchado muchas historias sobre esa carretera. Algunos dicen que es maldita, que cosas extrañas suceden allí. No eres el único que ha visto cosas raras». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo qué cosas? Accidentes inexplicables, luces extrañas en el cielo, apariciones. La lista es larga, dijo Luis. Pero lo que tú viste, Mike, es algo que muchos han reportado. Ese niño dicen que murió en un accidente de bicicleta. Lo atropelló un camión hace años. Su madre nunca superó la pérdida y murió poco tiempo después. Desde entonces, su espíritu parece no encontrar paz. La historia de Luis me dejó pensando. ¿Podría ser cierto que el niño que vi era un espíritu atrapado en este mundo, buscando alguna forma de redención? La idea me resultaba perturbadora. Pasaron semanas y la vida volvió a la rutina. Sin embargo, cada vez que tomaba esa ruta, no podía evitar sentir una presencia, una sombra que me seguía.
Era como si el niño estuviera siempre allí, esperando ser visto una vez más. Una noche, mientras conducía por ese mismo tramo, vi algo en el borde de la carretera que me hizo detenerme nuevamente. Esta vez no era el niño en la bicicleta, sino una pequeña cruz blanca con flores marchitas y velas apagadas. Me acerqué, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. La cruz tenía un nombre inscrito, José Manuel 2009. Era el niño. Sentí un nudo en la garganta mientras recordaba su mirada perdida. ¿Podría hacer algo para ayudarlo a encontrar paz? Encendí una de las velas y murmuré una oración, esperando que, de alguna manera, esto pudiera traerle consuelo. Mientras lo hacía, sentí una brisa suave y un extraño sentimiento de calma. Era como si una carga hubiera sido levantada de mis hombros. Esa fue la última vez que vi al niño en la carretera. No sé si mi pequeño gesto hizo alguna diferencia, pero me gusta pensar que sí. Desde entonces he escuchado menos historias sobre su aparición. Quizás, solo quizás, encontró la paz que tanto buscaba. Ahora, cada vez que conduzco por esa carretera, miro al borde del camino y veo la pequeña cruz blanca, y aunque nunca lo olvidaré, me siento en paz sabiendo que tal vez, solo tal vez, José Manuel ha encontrado el descanso que merecía. La vida de un camionero está llena de desafíos y sorpresas, algunas más oscuras que otras. Pero esa noche en la carretera aprendí que hay más en este mundo de lo que podemos ver. A veces, las sombras del pasado se cruzan en nuestro camino, recordándonos que hay historias que necesitan ser contadas y almas que necesitan encontrar su camino de vuelta a casa. Crecí en un pequeño pueblo del norte de México, donde la vida era tranquila y las noches estaban llenas de historias. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras, pero muchas historias, siempre me contaba leyendas locales, las cuales escuchaba con atención, pero nunca les di mucha importancia. A los 18 años decidí seguir los pasos de mi padre y me convertí en camionero. La carretera se convirtió en mi hogar y durante años el asfalto y los paisajes cambiantes fueron mi vida. Sin embargo, nunca pensé que una de esas leyendas que mi abuelo me contaba se convertiría en una experiencia aterradora. Era una noche oscura y tormentosa, típica de la temporada de lluvias en el norte de México. Había salido de Monterrey con destino a Ciudad Juárez, cargando un envío de suministros médicos. Las tormentas eléctricas hacían que la carretera fuera peligrosa, pero el tiempo apremiaba y debía cumplir con mi entrega. Recuerdo que eran alrededor de las 2 de la mañana cuando comencé a sentir una inquietud extraña. Había pasado por muchas carreteras solitarias en mis años de camionero, pero esa noche algo era diferente. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y los relámpagos iluminaban fugazmente la carretera, creando sombras inquietantes. Mientras avanzaba, noté una niebla espesa que comenzaba a cubrir la carretera. La visibilidad se redujo drásticamente y tuve que reducir la velocidad. La radio estaba apagada y el único sonido era el constante golpeteo de la lluvia y el rugido del motor. De repente, un lamento desgarrador rompió la monotonía de la noche. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era inconfundible. El llanto de una mujer. Se me erizó la piel y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién anda ahí?, murmuré para mí mismo, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. El llanto se hizo más fuerte y mis manos comenzaron a temblar sobre el volante. Decidí seguir adelante, convencido de que no había nadie en medio de la tormenta. Sin embargo, el sonido persistía y parecía acercarse cada vez más. «Debe ser el viento», me repetía, aunque mi voz sonaba menos convincente con cada repetición. A medida que avanzaba, el lamento se volvía más penetrante, casi ensordecedor. Decidí encender la radio para distraerme, pero solo conseguí estática. Apagué la radio y aumenté la velocidad,
queriendo dejar atrás aquel sonido perturbador. Fue entonces cuando la vi. Una figura blanca apareció en la niebla justo en medio de la carretera. Frené bruscamente y el camión se deslizó sobre el asfalto mojado antes de detenerse a pocos metros de la figura. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba aquella figura a través del parabrisas. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. Permanecía inmóvil y el lamento parecía emanar directamente de ella. Sentí una mezcla de terror y compasión, pensando que tal vez era una persona necesitando ayuda. Bajé la ventanilla y grité: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? La figura no respondió, pero el llanto cesó de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Decidí salir del camión para acercarme y ver si podía ayudar. Abrí la puerta y la lluvia me empapó al instante. Con pasos vacilantes me acerqué a la figura. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la mujer levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Nunca olvidaré esa mirada, ojos vacíos y oscuros, llenos de tristeza y desesperación. El llanto volvió, más fuerte que antes, y la mujer gritó: «¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Retrocedí, sintiendo un terror abrumador. La leyenda de La Llorona, que mi abuelo me había contado tantas veces, se hizo real en ese momento. Traté de correr de regreso al camión, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera atrapado en una pesadilla. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse en la niebla, pero el lamento seguía resonando en mis oídos. Logré llegar al camión y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad. Encendí el motor y aceleré, queriendo dejar atrás aquella aparición. Conduje sin parar hasta llegar a un pequeño poblado donde decidí descansar un poco y tratar de calmarme. Me detuve en una gasolinera y con manos temblorosas apagué el motor. Entré a la tienda de conveniencia y me dirigí al mostrador, donde un anciano estaba atendiendo. «Buenas noches», dije, tratando de mantener la compostura. «¿Podría decirme si ha habido algún accidente o alguna mujer perdida por aquí?». El anciano me miró con curiosidad y negó con la cabeza. «No, joven, no hemos tenido noticias de nada así. ¿Por qué lo preguntas?». Dudé antes de responder, pero finalmente le conté lo que había visto. El rostro del anciano se ensombreció y me miró con seriedad. «¿Has visto a la Llorona?», dijo en voz baja. «Dicen que aparece en noches de tormenta, buscando a sus hijos perdidos. Muchos han oído su lamento, pero pocos la han visto. Eres afortunado de estar vivo». Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. No sabía qué pensar, pero una cosa era segura: nunca olvidaría aquella noche. Después de esa experiencia, continué con mi trabajo de camionero, pero siempre con una sensación de inquietud. Las noches en la carretera ya no eran lo mismo, y cada vez que la lluvia golpeaba el parabrisas, recordaba el lamento de la Llorona. Conté mi historia a otros camioneros, y muchos compartieron experiencias similares. La leyenda de la Llorona era más real de lo que había imaginado, y su lamento seguiría persiguiéndome en mis viajes nocturnos. Nunca supe qué quería de mí esa noche, pero una cosa era clara: hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y a veces las leyendas que escuchamos de niños pueden cobrar vida de formas aterradoras. Desde esa noche siempre llevo conmigo una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en el retrovisor. No sé si realmente me protege, pero me da un poco de consuelo. A pesar de todo, sigo en la carretera porque es la vida que elegí. Pero ahora, cada vez que escucho el sonido de la lluvia, me pregunto si volveré a escuchar el lamento de la Llorona buscando a sus hijos perdidos en la oscuridad de la noche.